Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias. ¿Les parece si oramos? Gracias, Padre, este día por tu presencia y gracias por tu preciosa palabra, que siempre es alimento a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias por darnos la bendición y el honor de poder acercarnos a las Escrituras y poder aprender mucho más para seguir cumpliendo tu propósito del ser edificados en la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por darle continuidad conmigo a este tiempo de estudio, de lectura y de estudio. Hemos estado ya por algunas transmisiones hablando de lo que significa la expresión tú estarás conmigo, que está registrada en el Salmo 23:4. Yo no me canso de estar, como seguramente todos ustedes, no nos cansamos de estar releyendo y releyendo y releyendo ese precioso Salmo, que todo el Salmo es una preciosa revelación de verdades. Tan solo el poder expresar el Señor es mi pastor y nada me faltará. A partir de esa primera aseveración, de esa primera declaración, uno observa en el Salmo varias declaraciones que tienen una fuerza impresionante. Y una de ellas es esa expresión que está registrada en el versículo 4. Tú estarás conmigo. Pero además, cuando uno lee, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa capacidad de poder hacerle frente a las cosas, esa capacidad de poder mantener un corazón lleno de valor, de valentía, para enfrentar, para soportar, para resistir los embates que nos llegan, que nos acontecen en el día a día, es resultado de esa convicción y de esa revelación. Tú estarás conmigo. La realidad presente, Dios en nosotros, Dios con nosotros. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Te decía yo en la transmisión anterior que hay 9 cosas que representa la tierra de Gosén o Gosén. Y esa palabra, vuelvo nuevamente a recordar, esa palabra significa cercanía. Y es una preciosa revelación todo lo que leemos en el Génesis acerca de la tierra de Gosén y aún en el Éxodo acerca de la tierra de Gosén. Porque eso nos hace entender mucho más, pero mucho más, lo que significa que Dios esté con nosotros o que Dios esté en nosotros. Hoy vamos a hablar de las siguientes 3 cosas que representa Gosén. Ya hablamos las 3 primeras. Así que en ese mismo orden con el que inicié la transmisión anterior, vamos a continuar hoy. La cuarta cosa que representa Gosén es el pastoreo a las naciones. Fíjense qué bellísimo es esto. Porque hay que entender que en el contexto del trabajo pastoral o de la función pastoral hay pastores y hay ovejas. Hay pastores y hay ovejas. Y también hay lobos rapaces. Y la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos anima, nos advierte de que tengamos mucho cuidado de los lobos rapaces. Si me acompañan a leer Génesis 46, versículos 33 y 34, ahí leemos lo siguiente. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén,
porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esto es muy interesante, porque es como si Dios tomara a sus hijos y los hiciera transicionar en una mentalidad. Es como si Dios tomara a sus hijos y los hiciera crecer, los llevara a otras alturas, los hiciera comprender que las condiciones y los entornos en los que uno vive tenemos que aprender a entenderlos, tenemos que aprender a conocerlos y también tenemos que aprender a movernos en esos ambientes. Pero también esto significa posicionar a sus hijos. Dios tomó a sus hijos y les enseñó, les mostró que delante del faraón lo que tenían que hacer era entender bien su función, y su función era pastorear naciones. Por eso ellos dicen, ustedes dirán, hombres de ganadería han sido o hemos sido, hombres de ganadería, porque eso significa o eso simboliza el pastoreo de naciones. ¿Cuánto nos hacen falta personas íntegras para pastorear naciones? ¿Cuánto nos hacen falta personas que no se presten, que no se entreguen a la corrupción? ¿Cuánto nos hace falta personas realmente comprometidas con la vocación de servir? ¿Cuánto nos hacen falta personas sabias? ¿Cuánto nos hacen falta personas que busquen el consejo de Dios para pastorear naciones? ¿Cuánta falta hace ese tipo de personas que saben posicionarse correctamente, pero con el corazón correcto y con el llamado correcto? Y eso también representa Gosén, el pastoreo a las naciones. Número 5, Gosén también representa multiplicación. Si leemos Génesis 47:27, ahí dice la escritura, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y noten cómo dice, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Aprender a ser productivos en la tierra donde Dios nos planta. Aprender a trabajar la tierra que Dios nos entrega. Aprender a rendir cuentas de aquello que se nos confía. Todo eso implica la multiplicación. La multiplicación implica mucho trabajo, pero también implica fidelidad, buena mayordomía, rendición de cuentas. La multiplicación viene también cuando tú tomas posesión de la tierra que se te entrega, pero entendiendo la esencia de esa posesión que se te da, entendiendo que se te da en confianza, por lo tanto debes atenderla con una mentalidad y bajo un principio de administración, de buena administración. Seguramente recuerdas lo que las escrituras enseñan en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando habla de la parábola de los talentos, aquellos a quienes dice que su Señor les entrega talentos. Y básicamente dentro de muchas cosas que uno puede entender y aprender ahí, uno puede aprender el principio de trabajar para multiplicar o hacer crecer lo que se nos entrega. Eso representa Gosén, multiplicación. Lo que Dios te da debe ser bien administrado para que entonces sea multiplicado. Y eso representa Gosén. Y número 6, Gosén también representa seguridad. Es muy significativo, si me acompañas a leer Génesis 50, versículos 7 y 8, dice la escritura: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José,
y sus hermanos y la casa de su padre. Y noten cómo dice al final, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Gosén representa seguridad para nuestra descendencia. Si algo hay en el corazón de los padres, es el futuro de los hijos, el futuro y el destino de los hijos. Los padres que viven y que trabajan conforme al propósito de Dios, cuidan mucho el propósito de Dios y el temor de Dios en sus hijos. Por lo tanto, los resguardan, por lo tanto, procuran su seguridad. Pero no su seguridad solamente, hablando en términos muy actuales, no solo la seguridad económica, sino la seguridad de su espíritu, de su alma, la seguridad y la fortaleza que les va a dar todos los elementos para poderle hacer frente a lo que se les vaya presentando mientras van creciendo. Pero en este caso, al estar leyendo las Escrituras, podemos entender que la tierra de Gosén representó especialmente o específicamente en este contexto del cual estamos leyendo en Génesis 50, representó seguridad para los niños. Y ese es otro tema también muy importante, porque debemos poner suma atención en nuestros niños, debemos poner suma atención en nuestros hijos. Muchos hijos y muchos niños en los últimos tiempos han estado creciendo a su manera, han estado creciendo rechazando cualquier instrucción o cualquier liderazgo. Sin embargo, la palabra de Dios, entre otras cosas, nos enseña o nos habla acerca de lo que significa la cobertura, la protección de los padres a los hijos. Y eso también nos permite entender que hay descendencias que pueden vivir bajo un entorno de completa seguridad si aprenden a vivir en la tierra que Dios les ha dado, en la tierra en donde Dios los ha establecido. Y eso también representa la tierra de Gosén. Entonces vuelvo a recordar cuando David habló y dijo, tú estarás conmigo. Él estaba hablando una hermosa revelación que significaba muchas cosas, porque hay palabras que pueden sonar muy bonitas en sí mismas, pero cuando se entiende todo su contexto, las palabras no solo se escuchan bonitas, las palabras toman otra fuerza, porque están fundamentadas en la revelación, en el conocimiento, en la experiencia de la vida con Dios. Eso significa, tú estarás conmigo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Gracias porque podemos sentirte. Gracias porque podemos tener la certeza en nuestro corazón de ese permiso, esa concesión que nos das de podernos acercar a ti. Danos tu gracia para que podamos vivir esto que estamos hablando aquí. Esa capacidad de pastorear naciones, esa capacidad de administrar bien lo que tú nos confías para entonces ver multiplicado eso, y esa capacidad de poder ver a nuestra descendencia segura viviendo en tu temor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Bendiciones.